Jesús nunca dijo que tu fe debía ser del tamaño de un grano de mostaza. Si aprendiste mal todo este tiempo, en este video quiero mostrarte lo que realmente dijo Jesús. Durante casi 2000 años, millones de cristianos han repetido una frase que nunca existió. Ten fe del tamaño de un grano de mostaza. Pero imagínate por un momento la escena real que inspiró estas palabras. Es un día caluroso en los montes de Galilea. Los discípulos acaban de fracasar estrepitosamente tratando de expulsar un demonio de un niño epiléptico. Las lágrimas del padre se mezclan con el polvo del camino mientras abraza a su hijo que sigue convulsionando. Los discípulos, frustrados y avergonzados, se acercan a Jesús en privado. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?, le preguntan, con el sabor amargo del fracaso en sus bocas. Y aquí es donde aparece el famoso grano de mostaza, pero no como siempre te lo contaron. La respuesta de Jesús en Mateo capítulo 17, versículo 20, no habla del tamaño de tu fe. Dice algo completamente diferente. Si tenéis fe como un grano de mostaza, ¿notaste la diferencia? No dice del tamaño, dice cómo. Y esa pequeña palabra cambia todo el significado de una de las enseñanzas más malinterpretadas de Cristo. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, dale like y suscríbete, porque lo que exploraremos hoy va a revolucionar tu forma de entender la fe y el reino de Dios. Pero espera. Lo que Jesús quería enseñar no tiene que ver con lo pequeño que debe ser tu fe, sino con algo mucho más poderoso que transformará por completo tu perspectiva espiritual. Para entender lo que realmente dijo Jesús, tenemos que transportarnos a la Palestina del siglo I. Los judíos conocían perfectamente la semilla de mostaza, no solo por su tamaño, sino por características únicas que la hacían especial. Cuando Jesús habló del grano de mostaza, sus oyentes inmediatamente pensaron en algo muy específico. En su cultura, esta semilla era famosa por ser la más pequeña entre todas las que cultivaban. Pero eso no era lo más importante. Los rabinos de la época usaban la expresión como un grano de mostaza, para referirse a algo que parecía insignificante, pero tenía un poder extraordinario. Era una frase hecha, un dicho popular que todos entendían perfectamente. Imagínate que alguien hoy te dijera, fuerte como un roble o rápido como el rayo. No está hablando del tamaño del roble o del rayo, sino de sus características distintivas. Eso mismo hizo Jesús. Cuando dijo fe como un grano de mostaza, no estaba dando una medida, estaba describiendo el tipo de fe que necesitaban sus discípulos. Y aquí viene algo fascinante. En el texto original en griego, la palabra que se traduce como es os, que significa de la misma naturaleza que, o con las mismas características que. Jesús no estaba diciendo, tengan poca fe. Estaba diciendo, tengan fe con las mismas características que un grano de mostaza. Pero ¿cuáles eran esas características que todos conocían? ¿Qué hacía tan especial a esta pequeña semilla que Jesús la usó como ejemplo del poder que puede mover montañas? Prepárate, porque lo que estoy a punto de revelarte va a cambiar para siempre tu forma de entender lo que significa tener fe verdadera. La primera característica que todo judío conocía sobre el grano de mostaza era su increíble resistencia. Esta pequeña semilla podía sobrevivir a condiciones que destruían a otras plantas. Imagínate una semilla tan pequeña que casi no la puedes ver, pero que resiste sequías, heladas y hasta ser pisoteada por animales y personas. Los agricultores de Palestina sabían que podían plantar mostaza en los terrenos más difíciles y aún así crecería. Esta resistencia no era casualidad.
Los científicos modernos han descubierto que la semilla de mostaza tiene una cáscara extraordinariamente dura para su tamaño, que la protege hasta en las condiciones más adversas. ¿Empiezas a ver lo que Jesús realmente estaba enseñando? Cuando los discípulos fracasaron en expulsar el demonio, no era porque su fe fuera pequeña, era porque su fe no era resistente. Se desanimaron ante la primera dificultad. Se llenaron de dudas cuando el milagro no sucedió inmediatamente. La fe que mueve montañas no es la que tiene el tamaño perfecto. Es la que resiste cuando todo parece imposible. Es la que permanece firme cuando los demás se dan por vencidos. Es la que dice, aunque Él me mate, en Él esperaré, como Job en el capítulo 13, versículo 15. ¿Has notado que los héroes de la fe en la Biblia no eran personas que nunca dudaron? Eran personas cuya fe resistió a pesar de las pruebas. Abraham esperó 25 años. José pasó 13 años entre la cárcel y el palacio. David huyó de Saúl por años antes de ser rey. Pero lo más sorprendente de la mostaza no es su resistencia, sino lo que pasa cuando esa pequeña semilla resistente empieza a crecer. Aquí es donde la enseñanza de Jesús se vuelve realmente impresionante. En las tierras de Palestina, esa semillita que apenas puedes ver con tus ojos se convierte en un arbusto de hasta 4 metros de altura. Los discípulos conocían perfectamente este fenómeno. Habían visto cómo una semilla casi invisible podía transformarse en una planta tan grande que los pájaros hacían nidos en sus ramas. Era uno de los espectáculos más asombrosos de la naturaleza que tenían a su alrededor. Marcos capítulo 4, versículos 31 y 32 lo describe así. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. ¿Te das cuenta de lo que Jesús estaba revelando? La fe verdadera no se queda pequeña para siempre. No es algo que guardas en un rincón de tu corazón para usarlo solo en emergencias. La fe genuina crece, se expande, se hace visible. Imagínate la sonrisa en el rostro de Jesús cuando usó esta comparación. Él sabía que sus discípulos estaban pensando, nuestra fe es tan pequeña que no sirve para nada. Y Él les estaba diciendo, no importa cuán pequeña parezca ahora, si es verdadera, crecerá hasta dar sombra a otros. La fe que empieza como un susurro en tu corazón, crecerá hasta convertirse en un testimonio que alcance a tu familia, tus amigos, tu comunidad. Como esa planta de mostaza, tu fe está destinada a dar refugio y esperanza a otros. Pero espera, porque hay una tercera característica de la mostaza que revela el secreto más profundo de la fe genuina. Los rabinos judíos tenían una tradición fascinante sobre la semilla de mostaza que Jesús conocía perfectamente. Decían que era tan pura que nunca se mezclaba con otras semillas, incluso cuando crecía en el mismo terreno. Esta característica era tan conocida que usaban la expresión puro como la mostaza para referirse a algo que mantiene su identidad sin contaminarse. Era el símbolo perfecto de algo que permanece auténtico sin importar el ambiente que lo rodee. Puedes ver la genialidad de la enseñanza de Cristo. Los discípulos vivían rodeados de filosofías griegas, religiones paganas y presiones políticas romanas. Era fácil contaminar su fe con un poco de todo. Un poquito de magia egipcia aquí, un ritual griego allá, una concesión política acá. Pero Jesús les estaba diciendo, su fe debe ser como la mostaza. Puede crecer en cualquier terreno, pero mantiene su pureza. No se mezcla. No se compromete, no negocia su esencia. Esta es una lección urgente para nuestros días. Vivimos en una época donde quieren mezclar la fe cristiana con filosofías de nueva era, con psicología moderna que niega el pecado, con movimientos que prometen bendición sin arrepentimiento. La fe que mueve montañas es pura. No necesita añadir nada externo para ser poderosa. No busca validación en las tendencias del momento.
no modifica el Evangelio para hacerlo más aceptable. Es la fe que dice con Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Aunque nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pero incluso con estas tres verdades poderosas, todavía falta la lección más impactante que Jesús escondió en esta parábola. Aquí es donde llegamos al corazón de lo que Jesús realmente estaba enseñando. Cuando habló del grano de mostaza, no solo estaba hablando de fe personal, estaba revelando un secreto sobre cómo opera el reino de Dios en la tierra. Fíjate en este detalle que pocos notan. En Mateo capítulo 13, versículo 32, Jesús dice que cuando la mostaza crece, vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Para cualquier judío que conocía las Escrituras, esta imagen les recordaba inmediatamente las profecías de Ezequiel y Daniel, donde las aves representan naciones y pueblos que encuentran refugio en el gran árbol del reino de Dios. ¿Empiezas a ver la dimensión real de esta enseñanza? Jesús no solo estaba consolando a discípulos desanimados, estaba profetizando sobre el futuro de su reino. Les estaba diciendo, lo que ven hoy parece insignificante. Somos apenas un grupo pequeño de Galileos, sin educación formal, sin poder político, sin recursos económicos. Pero este reino que parece tan pequeño, crecerá hasta que pueblos y naciones encuentren refugio en él. Y eso fue exactamente lo que pasó. El cristianismo comenzó con 120 personas en un aposento alto y creció hasta transformar el Imperio Romano y luego el mundo entero. Imagínate el consuelo que esto trajo a los primeros cristianos cuando eran perseguidos, cuando parecía que su fe iba a desaparecer. Recordaban las palabras de Jesús: esto que parece estar muriendo, en realidad está creciendo de manera invisible. Pero hay algo aún más personal en esto. Tu fe individual también forma parte de este crecimiento del reino. Cada vez que resistes una tentación, cada vez que crece tu carácter cristiano, cada vez que mantienes la pureza de tu compromiso con Cristo, estás participando en el crecimiento de algo que un día dará sombra al mundo entero. Y todo esto nos lleva a una pregunta que puede transformar tu vida para siempre. Después de descubrir lo que Jesús realmente dijo sobre la fe y el grano de mostaza, llegamos a la pregunta que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Cómo está tu fe hoy? No te estoy preguntando si es grande o pequeña. Te estoy preguntando si tiene las características de la mostaza. ¿Es resistente? ¿Permanece firme cuando las circunstancias se ponen difíciles, cuando las oraciones parecen no ser respondidas, cuando otros se burlan de tu fe? ¿Está creciendo? ¿Es más fuerte hoy que el año pasado? ¿Está dando fruto en tu carácter, en tu forma de amar, en tu manera de servir? ¿Es pura? ¿O has estado mezclando tu fe con filosofías del mundo, con enseñanzas que suenan bonitas, pero contradicen la palabra de Dios? La verdadera fe no se mide en centímetros, se mide en resistencia durante las tormentas, en crecimiento durante las estaciones y en pureza durante las pruebas. Cuando los discípulos preguntaron por qué no pudieron echar fuera el demonio, Jesús no les dijo, porque su fe es muy pequeña. Les estaba diciendo, porque su fe no tiene las características correctas. La fe que mueve montañas no es la más grande. Es la más parecida a un grano de mostaza, resistente ante cualquier adversidad, destinada a crecer más allá de lo imaginable y pura en su esencia. Hoy, Dios te invita a tener esa clase de fe. No importa cuán insignificante te sientas, cuán pequeño parezca tu impacto, cuán invisible sea tu testimonio en este momento. Si tu fe tiene estas tres características, será suficiente para los milagros que Dios quiere hacer a través de tu vida. Si sientes que Dios te habló hoy a través de esta revelación, comenta amén
para que sepa que hay alguien más hambriento de verdad bíblica como yo. Y si crees que alguien más necesita descubrir lo que Jesús realmente enseñó sobre la fe, comparte este video. Dale like si quieres más secretos bíblicos como este. Y suscríbete para no perderte ninguna revelación que puede transformar tu forma de leer la palabra de Dios. Recuerda, tu fe no necesita ser grande, necesita ser genuina.